Vamos a comenzar hablando de cómo se forman los precios. Para ver el eslabonamiento que llega al precio del mercado, tenemos que comenzar por el productor directo. El productor directo es el que tiene la primera intervención en la generación de un producto o mercancía. Este productor, para hacer un producto en la manufactura o en la actividad de los servicios o en la agricultura, primero tiene que transformar una materia prima. Tiene que obtener la materia prima, o sea, es el primer elemento que entra en lo que llamarían sus costos. Costos de producción, en tanto él es el productor. Junto con la materia prima, él tiene que considerar el costo del trabajo vivo, o sea, del trabajador. ¿Cuál es el salario que tiene que pagar? Y entonces ya tiene dos elementos del costo de producción, que son la materia prima y el salario del trabajador. Pero también utiliza una herramienta o una maquinaria con la cual tiene que transformar esa materia prima el trabajador. Esa transformación de la materia prima tiene un costo que es el valor de la maquinaria, no todo el valor en cada producto, sino el porcentaje, el pequeño elemento que hace a el uso de esa maquinaria, que por un lado es lo del propio uso, el mantenimiento y luego la amortización de ese bien, de ese capital que se instaló en la adquisición de esos bienes. Entonces ya tenemos tres elementos que hacen a la primera formación del precio, que son elementos del costo de producción, o sea, el costo de la materia prima, el valor del salario que se incorpora y el valor de la parte del uso de la maquinaria que se debe incorporar. A esos tres elementos le agrega el productor directo su ganancia o su beneficio. Beneficio que recién va a aparecer, se va a poder efectivizar cuando ese producto o mercancía se lo venda a otro adquirente. En este caso puede ser una venta directa a aquel que quiere satisfacer su necesidad que conforma la demanda de ese bien o producto, o puede ser una venta indirecta a un intermediario que adquiere los bienes en el lugar de la producción directa, generalmente en la fábrica o en la compañía que vende ese bien, y después lo lleva a lo que se llama el mercado, o sea, es un intermediario para facilitar la comercialización. Ese bien puede ser luego comercializado por ese intermediario, en directo también, o tiene una venta. Ese primer intermediario es lo que se llama un mayorista, o sea, es alguien que adquiere una gran cantidad de ese bien y luego la va vendiendo a pequeñas bocas de expendio, lo que sería la venta minorista, que es el que le vende al último, a la última parte del eslabón, que es el consumidor. En cada uno de sus pasos, el precio se va modificando porque cada parte que está en la intermediación le agrega un beneficio, le agrega también el costo de su propio servicio, o sea, de sus empleados, de los seguros para hacer la venta, etcétera, etcétera. Esto hace que el precio, cuando llega al consumidor, no sea exactamente el precio del productor directo. ¿Esto por qué? Porque es parecido al uso del dinero, o sea, no hay un trueque entre la necesidad de consumo y la producción directa. Hay una serie de pasos de intermediación que le van modificando el precio. Lo que ocurre es que a veces ese precio es un precio conformado por todas esas intervenciones, más la expectativa de que el último vendedor le coloca al precio del mercado, porque hay una dilación en el tiempo, hay un tiempo diferencial entre el momento en que se produce y el momento en que llega al mercado. En ese tiempo pueden estar ocurriendo circunstancias inciertas, aleatorias en el mercado, que van modificando esa expectativa que hay del precio. En determinado momento se consideraba que el precio
era el llamado grito del mercado, algún comerciante que en el tumulto decía un valor y otro respondía, lo adquiero a ese valor, una especie de participación en lo que hoy sería un remate, o sea, se van dando distintos precios hasta que el último es el precio que se denomina el llamado precio que se igualan oferta y demanda, y es el precio al cual termina valiendo el producto en el mercado en ese momento y en ese lugar. Esto hace que en todas estas formas de producción, primero puede ser que el productor directo no esté atomizado en el mercado, o sea, que no haya muchos productores directos de ese bien, que haya uno, dos o cuatro, lo que se llama monopolio en el mercado, cuando es uno solo el oferente, o oligopolio cuando son varios. Puede ocurrir también que esos varios se pongan de acuerdo y fijen un precio para la venta de ese producto en todos los lugares. El caso típico ha sido los oferentes de petróleo, cuando se formó la Organización de Productores de Energía, que fue la OPEP. Esa organización, como era la que controlaba de alguna manera el precio del petróleo a nivel internacional, fijaba un precio de oligopolio, se transformaba en lo que se denomina un pool, o sea, un grupo de productores que fija un precio. Cuando eso ocurre, generalmente ese precio es superior a los precios si serían productores directos atomizados. Eso mismo puede ocurrir no en el productor directo, sino en el que hace la intermediación. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso típico actualmente de los lácteos. O sea, hay un gran pool que adquiere a los pequeños productores de leche a un valor determinado el producto y después le fija, a veces transforma ese producto de leche, lo transforma en crema, en yogur, en queso, pero generalmente esa intermediación aumenta el precio a valores de monopolio o de oligopolio porque son pocos los adquirentes. Es un valor de precio, llamémoslo mayorista. Y luego aparece la distribución en el minorista, en el que llega al comprador. En los periodos más modernos, en la globalización, esa distribución también se ha monopolizado, se ha hecho tipo pool, tipo cártel, o sea, se ha generado lo que serían los grandes grupos que controlan el mercado, que son, en nuestro caso, en la producción de venta directa, los grandes supermercados. Esas cadenas de supermercados que van cada vez ocupando más lugares en el mercado, primero en el mercado local, en una ciudad, por ejemplo, luego en la región, en una provincia, o luego se transforman a nivel nacional o a nivel incluso internacional, van también modificando el precio, van colocando un precio a su conveniencia para lograr que el consumo se adapte a ese precio. Y luego está el problema del pequeño comerciante, aquel que puede entrar al mercado en lo que se llaman las porosidades del mercado, porque a pesar de que hay un gran supermercado, siempre queda una compra más rápida o una necesidad fuera del horario que trabaja el supermercado de adquisición que hace que subsista en el mercado el pequeño vendedor, lo que nosotros decimos mi vecino el almacenero, que a veces me anota en una tarjeta lo que yo voy comprando y le pago a fin de mes o le pago cuando puedo. O sea, ese almacén también tiene un precio diferente al del supermercado, pero también quiere subsistir, o sea que también necesita una ganancia. A medida que avanza la globalización, la fijación del precio, entonces, tiene que darle lugar a todas esas modificaciones. Cuando la situación del mercado es tradicional a mediano y largo plazo, o sea, yo sé que el precio no se va a modificar mucho a mediano y largo plazo, yo consumidor, entonces tengo una especie de tranquilidad que puedo comprar y no tener problemas
de modificaciones de precios, entonces yo me estoy fijando en mi salario, en cuál es mi ingreso, para ir distribuyéndolo durante el mes y hacer ese gasto. Cuando la situación es más crítica, en donde hay mucha competencia en la fijación de precios del mercado y mucha expectativa de que los precios se van a cambiar, lo que nosotros llamamos tradicionalmente precios de inflación o inflacionados, entonces hay una expectativa del llamado precio a futuro. Yo tengo un precio hoy, yo vendedor, pero le agrego esa expectativa por las dudas de que hasta que yo venda los productos, necesito previsionarme de lo que puede ser el precio futuro. Y de que cuando yo vuelva a comprarle al productor, tenga que pagar muchísimo más. Entonces ahí el precio sufre de esta expectativa una modificación. En determinado momento, si hay bajo consumo porque el precio es muy alto, yo incremento el stock de bienes. Tengo productos que no puedo vender. Es como cuando no vendo los vehículos porque están muy caros y entonces tengo un stock de mercadería invendible y estoy esperando que baje el precio, tratando de que baje el precio para que el consumidor lo pueda adquirir. O que el consumidor tenga mayor ingreso, tenga mayor salario, tenga mayor capacidad adquisitiva. Entonces, en la formación del precio hay, por un lado, el precio de oferta, cómo se va formando, y si yo en la cadena del eslabonamiento del precio tengo comportamientos de concentración, de supermercado, de pool, de capacidad de modificar el precio por sí mismo. Pero después está el lado de la demanda. El consumidor, igual que el oferente, si está atomizado, tiene muy poca capacidad de negociación, tiene muy poca capacidad de ir al mercado al estilo de la época del trueque y regatear el precio. O sea, decir, no me haces un descuento, ¿por qué está este precio? Cuando el precio está fijado por una gran cadena, o lo adquiero o lo dejo. O sea, no tengo esa capacidad de negociación. La capacidad de negociación aparece con el crédito. O sea, si yo en lugar de tener que pagar en ese mismo momento, o sea, de pagar al contado, puedo comprar a crédito, tengo con mi ingreso la capacidad de negociar ese valor. Esto hace que cuando los precios se disparan muchísimo, existe la posibilidad de que el Estado fije una regulación de esos precios, un control sobre el mercado. Muchísimas gracias.